8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor director general del INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Roberto Castillo. Lo invitamos para conocer cómo avanzan los procesos de censo, uno de ellos censo en línea, que hemos tenido la experiencia, cierto es que demora, con las tantas preguntas que existen, pero esta es una responsabilidad cívica precisamente para que sobre la base de un censo se pudieran establecer políticas en el Ecuador. Los datos, las estadísticas son fundamentales para cualquier política. ¿Cómo les ha ido con este censo en línea? En primer lugar, economista Roberto Castillo, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Un gusto, como siempre, estar en el medio y un saludo a las personas que nos están escuchando. Mira, con respecto al censo en línea, desde el INEC bastante contentos de la aceptación que ha tenido este proceso inédito de censarnos por primera vez o tener la opción de censarnos por primera vez a través del Internet. Acabo de hacer un corte mientras tú dabas la introducción y tenemos a la fecha cerca de 530,000 hogares que han optado por el censo en línea, lo que representa cerca de 1.7 millones de personas que ya se han censado por Internet, lo cual refleja, digamos, la aceptación de este censo en línea que está pensado para las personas que nos escuchen y se quieran censar. Está pensado si es que usted es de las personas que pasan mucho tiempo fuera de casa y prefiere hacer el censo desde la comodidad y privacidad de su hogar. Tiene hasta el 31 de octubre para poderse censar por Internet. Es bastante fácil, sencillo, seguro sobre todo, y obviamente el tiempo de respuesta va a depender del número de miembros del hogar. Recuerden censar a todas las personas con las cuales usted vive, independientemente de su relación de parentesco. No se olvide de los niños, de las niñas menores de 5 años sobre todo, y no se olvide de usted. Cualquier inquietud, 1-800-080808, y usted se puede censar, Miguel, en www.censoecuador.gov.es. Claro, cuando se asume con responsabilidad, toma su tiempo, evidentemente, porque hay que llenar y como usted bien ha señalado, señor director del INEC, de acuerdo al número de personas que está en la familia. Es decir, día a día ha ido creciendo sustancialmente el acceso en línea para poder dar los datos que permitan acumular al INEC. Sí, cada día, digamos, va subiendo cada vez con un mayor ritmo. Y obviamente es parte de lo que teníamos contemplado. Así que estamos, digamos, listos, preparados. Estamos hasta el 31 de octubre. Si usted tiene Internet o plan de datos, lo puede hacer desde la computadora, lo puede hacer desde el celular. La recomendación es de que lo haga con todos los miembros de su hogar, que comparta un momento en familia y se cense, apoya al Ecuador, porque esta información, como usted señalaba, Miguel, en la introducción, es lo más importante en términos de información que tiene un país. Es una inversión que se realiza después de 12 años y es una información que le va a servir a la toma de decisiones, no solamente para el gobierno actual, sino para los 221 próximos alcaldes o alcaldesas del territorio nacional, para el sector privado, para la academia y en general para cualquier persona que quiera tomar decisiones a partir de información. Hasta el 31 de octubre, ¿qué vendrá luego del censo en línea? Bueno, luego del censo en línea arranca la siguiente modalidad o la siguiente etapa del censo Ecuador 2022, que es el censo presencial. Este arranca el 7 de noviembre y culmina el 18 de diciembre. Esas 6 semanas, cerca de 18,000 censistas debidamente capacitados, uniformados y demás, van a recorrer el territorio nacional, puerta por puerta, vivienda por vivienda, realizando el censo de población. Si usted es de las personas que no tiene Internet en casa o tiene una mala señal o se olvidó de censarse por Internet, no pasa absolutamente nada, porque el censista tiene la obligación y su deber de llegar a su vivienda y hacer el censo de población. Y en caso que usted se haya censado por Internet, lo único que tendrá que hacer es sentarle su certificado de que ya se censó por Internet y el censista hará par preguntas de confirmación y con ello concluiría la entrevista. De esta experiencia del censo en línea, ¿cuáles han sido quizás las dificultades que han encontrado?
Bueno, también como todo proceso innovador, inédito y demás, obviamente tienen sus desafíos. Tuvimos los primeros desafíos en realidad los primeros días fueron 2 novedades que las solventamos en cuestión de horas y de hecho agradecemos a los usuarios que nos escribieron por redes sociales. El primero fue momentáneamente una dificultad que tenían los extranjeros residentes en el Ecuador. Por las reglas de validación y los protocolos de seguridad que teníamos, no estaba habilitado de que un extranjero con cédula de ciudadanía ecuatoriana se pueda dar de alta o loguearse, si lo quiere ver, en el censo en línea. Eso lo solventamos en cuestión de menos de 24 horas y posterior a ello ya ellos pudieron censarse. Y la siguiente novedad que tuvimos al inicio fue relacionada con, literalmente fueron como 20 o 25 minutos donde cuando usted coloca el mapa, coloca el pin en el mapa, por momentos hubo algún inconveniente con el proveedor de una API de Google con la cual uno puede hacer o visibilizar los mapas, pero algo fue solventado inmediatamente. Y de allí a lo largo de todos estos más de 20 días, 25 días ya en el censo, hemos tenido los usuarios, los informantes, por ejemplo, los ciudadanos que nos han llamado, suelen tener inconvenientes, por ejemplo, al momento de determinar el nivel educativo. A veces se pueden confundir, les hemos hecho una aplicación o una explicación de que hay botones de ayuda que son bastante amigables. Y la última observación que hemos tenido es de que a veces, digamos, se están olvidando o han tenido alguna observación de que pueden omitir algún miembro del hogar, pero le hemos dicho que pierdan cuidado porque si por A o B circunstancias se olvidaron de censar a alguien, cuando llegue el censo presencial, ustedes le dicen al censista, debe censar a alguien, y el censista tiene la obligación de hacerle el censo a esa persona adicional. Así que todo lo tenemos bastante, digamos, estudiado y en general lo que puedo decir de las observaciones que hemos tenido de los usuarios es que sí, el formulario puede tomar un tiempo, son preguntas bastante sencillas y tienes todo el material de apoyo en la página web en caso que tengas consultas. Y luego de las 6 semanas del censo presencial, ¿cómo se va a procesar? ¿Cuándo el país podrá conocer los resultados que serán muy ilustrativos? Bueno, una vez que concluya el operativo censal este 18 de diciembre, existirán algunos sectores, digamos, casos aislados, atípicos, en los cuales tengamos que hacer una intervención o una recuperación de información. Eso está también contemplado, pero luego de ello, el INEC regresa a escritorio, entra en un proceso de depuración, de validación de la información, llega la asistencia técnica también internacional con un criterio de transparencia para que también vean y conozcan el proceso técnico, y a partir de mayo del 23 empezarán a arrojarse los primeros resultados oficiales. En la página web del INEC, de manera gratuita, totalmente libre, y conforme pasen los meses el INEC irá liberando la información. Lo que sí hemos trabajado bastante, y ustedes lo van a poder ver a partir de mayo 23, es justamente unos aplicativos, unos dashboards, se los conoce en inglés, unos paneles de control, que van a hacer que el censo de población sea bastante amigable de consultar. Es decir, que usted no necesite saber un paquete estadístico o tener un super programa o un super computador para procesar la información, sino que directamente en la página web podrá descargarse perfiles en términos étnicos, en términos de hombre-mujer, en términos de territorio, pensando justamente en los principales usuarios de la información, que suele ser la academia, la sociedad civil y sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados. Consecuentemente, una vez que se procesa esta información, va a servir información muy útil para los diferentes campos, incluso para establecer políticas sobre una realidad que a lo mejor en algunos casos será diferente a lo que pensamos hoy. Así es, Miguel, y ahí el llamado a la ciudadanía, seguramente algunas personas que nos están escuchando se preguntarán, bueno, ¿y esto del censo para qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, resulta que sirve para innumerables temas, y voy a dar solo 2 ejemplos, desde el punto de vista de la política pública y desde el sector privado. Por ejemplo, en la parte de la política pública, el combate a la desnutrición crónica infantil es la bandera de lucha de la parte social del gobierno nacional. Bueno, para combatir la desnutrición
hay muchas cosas que hacer. Y una de ellas es tener información bastante precisa, por ejemplo, de dónde están los niños no cedulados. En el Ecuador cada año nacen cerca de 320,000 guaguas, pero hay 30,000 que estimamos desde el INEC de que nacen pero no obtienen su cédula. Y si un niño no obtiene su cédula, es un niño que es invisible ante el registro civil y por ende ante la política pública. Y ese niño no va a recibir vacunas, el Ministerio de Educación no va a saber o no va a poder direccionar muy bien sus digamos, las vacunas, por ejemplo, en territorio. Entonces el censo es esa gran oportunidad para que en un mapa uno pueda identificar los territorios donde existe mayor concentración de niños que no acceden todavía, por ejemplo, a una cédula. Y esa información luego le permite priorizar al registro civil, por ejemplo, para hacer brigadas, para poder censar a estos niños. Ahí le doy un ejemplo concretito de para qué sirve el censo de población. Y desde el punto de vista privado, las personas que nos escuchan, seguramente en algún momento han sacado o han querido sacar un crédito para algún emprendimiento. El banco siempre le pide un estudio de mercado. Y ese estudio de mercado medio complicado porque le dicen, bueno, cuál es su población objetivo, cuántos hombres, cuántas mujeres, para poder cuantificar la demanda potencial. Bueno, para poder, en vez de hacer un estudio de mercado y que usted invierta en costos, digamos, adicionales, el censo te permite justamente tomar esa gran fotografía del sector o del segmento de población que tú quieras hacer una intervención. Y con ello, obviamente, facilitamos de que ustedes puedan preparar esa información para realizar algún tipo de emprendimiento. Ahí, Miguel, le doy solamente 2 ejemplos chiquititos y bastante ilustrativos de la utilidad del censo de población. Si el 31 de octubre termina el censo en línea, ¿se preparará esa semana para arrancar el 7 de noviembre? Sí, justamente está contemplado que una vez que tengamos el cierre del censo en línea, entramos en un proceso de, digamos, ya puesta en marcha del censo presencial. Haremos obviamente un reconocimiento del territorio. Tengan presente que tenemos un feriado ahí antes del 7 de noviembre, un feriado largo, por eso es que tomamos esa decisión con mucha anticipación. Y a partir del 7 de noviembre, y oportunamente en los medios de comunicación, vamos a empezar a informar, por ejemplo, durante qué semanas determinados censistas o brigadas de censistas estarán recorriendo su barrio. Es una campaña que la vamos a activar en los próximos días, Miguel, y desde ya obviamente su apoyo del caso para justamente que la ciudadanía sepa reconocer primero un censista, que le exija al censista que presente sus credenciales. Queremos hacer lo mejor posible para un censo seguro en el cual el barrio le cuida a nuestros censistas, pero también nosotros cuidamos de los ciudadanos. Y obviamente tener claro, por ejemplo, Miguel, que para el censo hemos ya identificado a nivel nacional, junto con la Policía Nacional en una mesa de seguridad, aquellas zonas o territorios que van a necesitar una intervención con acompañamiento de la policía y o de las Fuerzas Armadas, dependiendo del nivel de peligrosidad, justamente con el objetivo de poder hacer una muy buena estrategia y que este operativo censal esté, digamos, de la mejor manera llevado. Claro, un hecho importante es cómo se capacitará a las 18,000 personas que van a recorrer las diversas casas del país, porque se maneja información sensible de cada una de las familias, de cada una de las personas. Así es, Miguel. Y de hecho las personas ya están en el proceso, digamos, ya están en la última etapa de selección. De hecho ya han sido seleccionados y notificados este conjunto de personas que va a formar parte del censo de población. Han pasado varios filtros, hubo una gran demanda de aspirantes, han hecho pruebas, todo en una plataforma, la postulación fue en línea. Actualmente se encuentran ya en las últimas fases de capacitación, donde dentro de los temas innovadores, por ejemplo, de este censo de población, viene una lista muy importante de protocolos de autocuidado y enfoque de género, es decir, un censo sin violencia de género, un censo en el cual el censista también en caso de algún incidente de seguridad obviamente pueda saber exactamente qué tiene que hacer, esos protocolos a seguir. Economista Roberto Castillo,
con estas consideraciones se aspira a acumular toda la información hasta fines de año, luego de las 6 semanas del censo presencial. Sí, claro, está planificado justamente que lleguemos, tenemos una meta o es una proyección de más o menos llegar a censar a cerca de 18 millones de ecuatorianos que estén en el territorio nacional. Estos censos tienen estos desafíos, no hay no hay ningún censo perfecto, y quien lo diga no conoce de censos de población. Siempre existen ciertos márgenes de error que están dentro de los márgenes, digamos, que se ve en la región y en el mundo, y lo que uno busca obviamente a través de la cooperación internacional, la experiencia de otros países de la región, justamente realizar las mejores prácticas. De hecho, este censo en línea, por ejemplo, ha sido también el resultado de una muy buena retroalimentación por parte del gobierno de Argentina, que ellos hicieron un censo en mayo de este año y nos permitió obviamente poder pulir, mejorar nuestro sistema de ingreso, y usted puede ver que hasta la fecha es un sistema bastante seguro, que no ha sufrido ningún tipo de ataque, digamos. Hemos sido bastante cuidadosos en seguir y hacer las inversiones del caso para garantizar la infraestructura tecnológica que garantice a su vez la custodia y el buen uso de la información que los ciudadanos amablemente nos han proporcionado. Es decir, ¿se cuenta con un sistema informático garantizado para el manejo de estas estadísticas? Así es, existe toda una inversión que justamente cuyo objetivo es garantizar que su información esté bien cuidada. Tenemos normas ISO 27001, SOC tipo 1, tipo 2, que son sistemas de alerta o es infraestructura que usa inteligencia artificial que te permite alertar, bloquear de forma proactiva cualquier evento anómalo, atípico y sospechoso. Vamos 25 días del censo en línea y eso se ha cumplido y estamos bastante contentos de ese particular. ¿Y cómo se seleccionó a las 18,000 personas que van a concurrir a los domicilios para el censo presencial? Bueno, las personas fueron, hace un poco más de un mes, se abrió una convocatoria totalmente libre, gratuita, abierta, en la página web del INEC, una plataforma en la cual las personas, dependiendo del cargo, que son básicamente unos 3, ser mayor de 18 años, bachiller, al menos, uno postulaba. Luego de esa postulación había una pequeña pregunta, un pequeño test. Los mejores, digamos, calificados entraban a una siguiente etapa y en esa siguiente etapa recibieron a su vez un tiempo totalmente prudencial para poderse capacitar, revisar los manuales de el material de estudio para ser censista, y los mejores puntajes por cada territorio fueron los que han entrado en esta última etapa de selección, que es ya la etapa final. Y con ello, pues, lo que hemos dado es algo también bastante positivo. Este censo de población durante esos cerca de 2 meses va a generar también un trabajo para personas que en algunos casos va a ser su primer empleo. Y qué bonito que sea un primer empleo haciéndole un servicio al país, de ponerse ese chaleco del próximo censo de población. Quisiera aprovechar este diálogo que básicamente lo hemos tenido sobre los censos nacionales, otros indicadores que maneja y que nos ilustra periódicamente el INE, como es la tasa de empleo. ¿Cómo está en el país el registro del empleo? Bueno, ahí más bien, Miguel, solo por un tema de respetar el calendario estadístico, a partir de las 9 de la mañana usted va a tener la publicación de las cifras del último mes que corresponden al mes de septiembre, en las cuales se puede ver las cifras de empleo, desempleo y subempleo. Yo un poco le puedo contar de agosto, pero si después en una llamada, claro, 15 minutos le podría comentar, pero mire, más allá de entrar en la precisión de la cifra, porque justamente hoy a partir de las 9 se libera la información, lo que tenemos es, y lo puedo decir en un contexto muy rápido, ¿no? Tenemos un nivel de desempleo que en el último año y medio desde inicio de gobierno, gracias al tema de la vacunación, genera un buen shock, ¿no? Las personas regresaron al empleo. Hoy, mientras uno ya camina, digamos, y declarada la pandemia prácticamente superada, la situación económica, digamos, ha retomado a esos niveles prepandemia de
de actividad me refiero. El desempleo está, digamos, en niveles bastante aceptables, existe una reducción importante del desempleo desde al menos mayo 21, y con lo que respecta con el empleo adecuado. El empleo adecuado es o son las personas que trabajan, básicamente las que trabajan y perciben un ingreso laboral equivalente o mayor al salario mínimo, es decir, los $425 por mes. Lo que hemos visto en la gran fotografía, digamos, haciendo un análisis histórico del empleo, lo que uno tiene es que desde el 2014 hasta finales del 2019 tuvimos una recesión económica que al menos destruyó 400,000 empleos adecuados. Ya veníamos en una contracción, fruto o muy correlacionado con, digamos, el ciclo macroeconómico, la caída del precio del petróleo y demás. Luego llegó en el 2020 el shock de la pandemia que destruyó en muy pocos meses más de 800,000 empleos adecuados, váyale sumando los 400,000 que ya se habían perdido. Pero a partir de mayo 21 empieza una recuperación que se refleja no solo en la encuesta de empleo, sino también en las afiliaciones al IES. Y eso obviamente, digamos, es fruto de un sinnúmero de condiciones económicas. La que empieza a gatillar o la que gatilló esta nueva dinámica fue justamente el plan de vacunación. Y en los últimos meses, digamos, lo que hemos tenido es un crecimiento. Han habido algunas contracciones, por ejemplo, en diciembre y enero del año anterior y de este enero, el shock de la Omicron le afectó al empleo adecuado de forma transitoria, y luego también el paro nacional de junio también destruyó cerca de 150,000 empleos adecuados. Y en estos últimos meses, digamos agosto y septiembre, se ve una recuperación importante, pero justamente no quisiera dar la cifra hasta que la información no sea pública y usted obviamente pueda corroborar este tipo de diagnóstico que estoy realizando con otros, digamos, voceros o analistas económicos respetables del país. ¿Y qué le parece si es que nos habla, de la inflación? Porque en un minuto ya son las 9 y luego nos da los datos. ¿Qué le parece, Roberto? Por favor, inflación, ¿cómo está? Bueno, sí, de hecho le iba a decir justamente que tengo otro compromiso a las 9. Pero mire, bueno, con respecto a inflación, también la historia, que esto también se lo ha comentado en varios espacios, varios analistas, pueden haber ciertas interpretaciones distintas, pero más o menos todos coinciden en lo mismo. Tienes un shock inflacionario que empieza a acelerar fuertemente a inicios de este año, que es fruto de las secuelas de la pandemia. ¿Por qué? Porque una vez que se había paralizado la economía mundial, tuviste una congestión del transporte marítimo. De hecho, fue internacionalmente, esto se lo ha conocido como esa gran crisis del comercio internacional, donde los países seguían produciendo, pero los buques simplemente estaban parados en los puertos y no podían trasladar la mercadería. Entonces tenías mucha producción y poca oferta, lo cual hizo que el flete se encarezca de manera sustantiva. Esto sucedió en los primeros meses. En el caso del Ecuador también obviamente fuimos objeto de este shock, pero lo importante, y es, digamos, gracias a entre otras cosas, también tener una moneda como el dólar, hace que la economía ecuatoriana no haya sufrido de ninguna manera los shocks que se vieron en los otros países de la región. Ecuador ha tenido una inflación anual del 4%, mientras que países vecinos han tenido niveles del 7, del 10%, y eso hay dos países más, digamos, que son casos también atípicos en la región, ¿no? Argentina, que supera el 60% de inflación, y Venezuela ni se diga, o sea, Venezuela al menos el 150%. Ahora, este crecimiento de la inflación se dio, digamos, en los primeros meses, y algo positivo es que en los últimos 2 meses ha habido ya una desaceleración, es decir, parecería ser que se llegó al pico inflacionario, y esto no solamente por información del INEC, sino que también cuando uno revisa los índices de la FAO, por ejemplo, que monitorea los precios de los alimentos a nivel global, ya empiezan a estabilizarse, lo cual es una buena noticia. Los fletes también han empezado a estabilizarse, y esperaríamos obviamente que esto, digamos, tenga un efecto positivo y que a final del año los niveles inflacionarios sean completamente manejables. Bien, muchas gracias. Sabemos su compromiso que tiene de inmediato el señor director del INEC.
economista Roberto Castillo, le comprometemos para seguir hablando precisamente no solo de los censos, que son muy importantes, sino de empleo e inflación. Muchas gracias, Roberto, la atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Un buen día. Hasta luego. Pase bien. Muchas gracias. Muy buen día. Con esto cerramos, la revista de Opinión Democracia de este martes 25 de octubre. Les recomendamos, ya viene en Nexa FM el show de la papaya. Y a nuestros miles de seguidores les agradecemos y les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. No, así no comenzó esta historia. Al principio todo parecía normal. Te decía que era suya, que le perteneces. Eres mía. Una frase que se disfraza de amor, pero que oculta una conducta posesiva. Recuerda, tú no eres de nadie. Nadie es dueño de nadie. Si te retienen, insultan, atacan, pegan